Y como le comentaba, el día de hoy terminamos con esta serie de predicaciones, de enseñanzas que he venido dando, que quedó inconclusa, llamada el noviazgo conforme al corazón de Dios o el noviazgo agradable a Dios. El título que se dio hace más o menos algunos días y hoy damos culminación. Amén. Doy gracias a Dios, aunque pues bueno, pues vamos a estar viendo qué es lo que Dios le agrada en cuanto a la relación de un creyente con alguien que no es creyente. Se dice mucho, se piensa mucho y vamos hoy a ver a través de la palabra de Dios qué es lo que el Señor nos muestra, nos enseña, que no sea pensamiento ni doctrina humana. Amén. Génesis en su capítulo número 34 es un capítulo muy precioso, ya que en este capítulo habla acerca de una mujer, de una muchacha, una jovencita llamada Dina, la única hija de Isaac. Amén. No, ¿cómo amén? La única hija de Jacob. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 34, todo el capítulo 34, amén. Voy a ir un poco rápido en la lectura. Entonces, sí, somos poquitos, vamos a leerlo. Dice en el nombre de Jesús: Dina, la hija de Lea, le había dado a Jacob, Dina, la hija que Lea le había dado a Jacob, salió a ver a las mujeres del lugar y vio a Siquem, hijo de Hamor el levita, que era príncipe de aquella tierra, y tomándola con violencia se acostó con ella y la deshonró. Pero tan atraído se sintió a Dina, la hija de Lea, que se enamoró de la joven y trató de ganarse su corazón. Y habló Siquem con Hamor su padre y le dijo: tómame por mujer a esta joven. Llegó a oídos de Jacob que Siquem había deshonrado a Dina su hija, pero como sus hijos estaban en el campo con su ganado, no dijo nada hasta que ellos llegaran. Hamor, el padre de Siquem, fue a ver a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob lo supieron, volvieron del campo y se entristecieron y se enojaron mucho, porque Siquem había cometido una vileza en Israel al acostarse con la hija de Jacob. Era algo que no se debía haber hecho. Hamor habló con ellos y les dijo: tan atraído se siente mi hijo Siquem por la hija de ustedes, que le ruego que se la den por mujer. Háganse parientes nuestros, ustedes nos darán sus hijas y tomarán para ustedes a las nuestras. Quédense a vivir entre nosotros, la tierra está delante de ustedes. Vivan en ella y hagan en ella negocios, tomen de ella posesión. 11. Siquem también le dijo al padre de Dina y a sus hermanos: si acaso merezco que me traten con bondad, yo daré lo que me pidan. Aumenten a cargo mío un gran dote y muchos regalos. Yo les daré todo lo que me pidan, pero denme a la joven por mujer. Pero como Siquem había mancillado a su hermana Dina, los hijos de Jacob respondieron a este y a su padre con engaño. Le dijeron: no podremos entregarle a nuestra hermana a un hombre incircunciso entre nosotros. Eso es vergonzoso. Pero accederemos con esta condición: si ustedes han de ser como nosotros, todos los varones entre ustedes deben circuncidarse. Entonces sí, les daremos nuestras hijas y nosotros tomaremos las de ustedes, y habitaremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso y no se circuncidan, tomaremos a nuestra hija Dina, a nuestra hija, y nos iremos de aquí. Estas palabras les parecieron bien a Hamor y a su hijo Siquem, y no tardó el joven en cumplir con esta condición, porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Fueron entonces Hamor y su hijo Siquem a la puerta de su ciudad y hablaron con todos los hombres de la ciudad y les dijeron: estos varones vienen a nosotros en son de paz, habitarán en el país y harán negocios en él, pues hay en la tierra bastante espacio para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Pero estos hombres aceptan habitar entre nosotros con una condición: para que seamos un solo pueblo, todo varón entre nosotros debe ser circuncidado, así como ellos son circuncidados. Su ganado y sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente tenemos que aceptar y ellos habitarán con nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad obedecieron a Hamor y a su hijo Siquem y circuncidaron a todo varón, es decir, a todos los que salían por la puerta de la ciudad.
Pero al tercer día, cuando los hombres experimentaban los dolores más graves, Simeón y Leví, que eran dos de los hijos de Jacob y hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, la cual estaba desprevenida, y mataron a todos los varones. Mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem, y luego de sacar a Dina de la casa de Siquem, se fueron. Los otros hijos de Jacob se lanzaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque su hermana había sido deshonrada. Se llevaron ovejas, vacas y asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo. También se llevaron todos los bienes que había en las casas y se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres. Entonces Jacob le dijo a Simeón y Leví: ustedes me han creado un gran problema. Me han hecho odioso a los cananeos y fereceos, habitantes de esta tierra. Con los pocos hombres que tengo, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y yo y mi casa seremos destruidos. Pero ellos respondieron: ¿y él tenía que tratar a nuestra hermana como una ramera? Hasta ahí. Qué tremenda historia, ¿no? Ah, santo. Si no coincidimos es porque por ahí estuve leyendo yo la Reina Valera contemporánea. Ahora, la pregunta es nuevamente: un noviazgo agradable de Dios. Sabemos por las otras estudios, por las otras predicaciones, que en la Biblia no hay como tal la palabra noviazgo o novios. Sin embargo, en otras versiones, en otras traducciones, sí habla y viene la palabra novio o novia explícitamente. De hecho, el libro de Cantares constantemente dice el cantar del novio, el cantar de la novia constantemente. Bueno, para todo eso, pues ya yo sé que usted ya puso atención a las otras enseñanzas y pues vamos a brevemente nada más, así como ahorita, tratar de recordar eso. El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que dice la palabra de Dios de si un joven puede tener una novia o puede entablar una relación con una mujer o una chica que no es cristiana y entre paréntesis que no es creyente, que no conoce el evangelio. Muchos de nosotros probablemente podamos decir: no, sí puede. Otros pueden decir: no, no puede. Y los jóvenes que puede ser que estén escuchando esto, que estén oyendo esto y que tengan una relación con una chica que sea del mundo, van a decir: es que sí se puede, no hay ningún problema, yo la voy a convertir, yo la voy a convencer, Dios me va a usar para que ella venga a su pueblo. Pero ahí es donde empieza el problema, el inconveniente. Siguiente punto, también no debemos de irnos al otro extremo, que dice no, literalmente no, por esto y esto y esto. Y vamos a estar viendo cuáles son los argumentos de aquellas personas que dicen que no se puede entablar una relación con una persona, ya sea mujer con un hombre o un hombre con una mujer, joven con señorita, señorita con joven, que uno de los dos sea creyente y el otro no sea creyente. Primer punto, vemos que en este caso Dina era hija de Jacob, del pueblo de Israel, del pueblo elegido de Dios. Y entonces resulta, en otras versiones de la Biblia dice que había fiesta. Dina era la única mujer entre tanto varón. O sea, estaba Dina y su mamá de Dina. ¿Cómo se llamaba su mamá de Dina? Lea. Amén. Y entonces resulta que entre tanto hombre, Dina era la más chica, o era una jovencita. De por sí los patriarcas eran jóvenes en esa época, pues Dina era aún más joven. Estaba en la edad de la punzada, en la edad en la que los jóvenes pues quieren salir a la calle, se aburren de estar en su casa. Mamá le dice: haz esto, y ya los jóvenes dicen: no, yo por qué lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Resulta que entonces yo supongo, porque la Biblia no me lo dice de manera textual, sin embargo en algunos comentarios de la Reina Valera, de la Dios habla hoy, menciona que Dina se rebela contra sus padres y huye de casa porque iba a haber fiesta con los fereceos o filisteos, dependiendo, con los cananitas, para que me puedan entender. Y que sus padres le dijeron: no, es que no vayas, hija, no debes de ir, no debemos de juntarnos con aquellos porque ellos son hombres incircuncisos, ellos no son parte de la promesa. Dina va y, como vemos en el versículo número 1, dice que salió a ver, ¿cómo dice? Versículo 1. Salió a ver a las mujeres del lugar. O sea, ella, hasta ahí vemos que sale con sus amigas. Algo tranquilo, algo sereno, algo
podemos verlo común y normal hoy día. Hoy día, como ya tiene tiempo, tanto los jóvenes quieren salir con sus amigos y las señoritas quieren salir con sus amigas, ¿no? Pero a veces no sabemos escoger bien las amistades. ¿Por qué? Porque resulta que aunque sus amigas eran, podemos decirlo, buenas amigas, pero iban a lugares donde no debían. Si lo llevamos al día de hoy, fueron a un antro, a una discoteca o a un lugar de esos, a un baile. Y en ese lugar, en esa fiesta, se encuentran con este muchacho llamado Hamor. Y resulta, en términos sencillos, Hamor la deshonra, la viola. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo se llama el varón? Hamor, ¿no? Pero dice el 2, y la vio Siquem, hijo de Hamor, Hebeo, príncipe de aquella tierra. Entonces Siquem era el papá y Hamor era el hijo. Hamor era el papá y Siquem era el hijo. Gloria a Dios, qué bueno. Ya, gracias por corregirme. Confundir los nombres, pero bueno. Siquem ve a Dina y la ve, y en principio no se enamora de ella. Él lo que quería era acostarse con Dina. Pero si dice que la violó es porque Dina no estaba de acuerdo, ¿estamos de acuerdo? Es decir, que hubo forcejeo. Oye, acuéstate. No quiero. Y le insistió, y Dina no quería, pero ya estaba ahí. Y Siquem la tomó con su fuerza y abusó de ella. Regresa a Dina llorando a su casa, les platica a su papá, o no les platica, no les platica, porque de hecho ellos se enteran porque va Siquem con su papá y le dice, quiero tomar a Dina por mujer, y ahí es donde se indigna, ¿no? Regresa a la casa, y entonces llega Siquem, le dice a papá, ¿sabes qué? Después de eso se enamora de Dina. ¿Sabes qué? Yo quiero ir a pedirla por mujer, van a pedirla, se enteran los papás y los hijos, que ya estaban empezando a tomar responsabilidades, pues ellos empiezan a tomar las decisiones de la casa, ¿no? No, es que no, porque no es de nuestro pueblo. Y muchas iglesias, muchos pastores, muchas denominaciones, muchas iglesias evangélicas toman este pasaje para decir, por eso no deben de tener novios que no sean creyentes. Búsquese a un cristiano. Señorita, búsquese a un cristiano. Joven, búsquese a una cristiana. Y los pastores tienen sus hijos y por lo regular es como de que, no, hijo, es que tú tienes que buscarte, mira, está la hija del pastor fulano, la hija del pastor, o sea, hijas de pastores. Es bueno. Sin embargo, ahí es donde entra la siguiente cita bíblica. Vamos a ir a Isaías 55, por favor. Porque yo también creía esto mismo que le estoy platicando, porque cuando yo conozco el Evangelio a mí me empiezan a enseñar o a mostrar esta doctrina, que es una doctrina que se llama, no me acuerdo el nombre de la doctrina, pero esta doctrina habla de esto: no debes de tener pareja mundana, ni pareja que no conozca del Evangelio. O sea, literalmente lo prohíben. Pero la Biblia, vamos a ver qué dice las Escrituras. Isaías capítulo 55, verso 8 dice, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. 9, así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Yo creía, porque decía el hermano que era el pastor, cuando yo me convertí, decía, es que, joven, con el cristiano la arriesgas. Y es cierto. Pongámonos a pensar. Piense en un joven, en una señorita cristiana. Y ahora detengámonos y pensemos. Si yo tuviera una hija, me gustaría que se casara con aquel joven cristiano. Podrá ser muy líder de la alabanza, pero yo no sé cómo es en su casa. Resulta que a veces son peores los que están dentro de la iglesia del Señor que los que están fuera. ¿Por qué? Porque los que están fuera, cuando conocen de la palabra, pueden remediar, pueden cambiar. Cuando ellos conocen, no cuando los buscamos y voy a tener novia porque le voy a predicar. No, ahí no.
Ahí se llama la voluntad de Dios, es tu propia voluntad. Y cuando es tu propia voluntad, vas a cerrar, te vas a equivocar. Y eso te va a traer grandes consecuencias. Hermano, entonces, ¿podemos tener novio, podemos tener novia que no sea creyentes? La respuesta es sí, sí se puede. Y no porque yo lo diga, la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por cualquier cosa. De que se puede, se puede. Pero ahí es donde tenemos que ver, con la sabiduría que Dios nos da a través de la Biblia, cómo saber si el Señor quiere a fulanita o a sultanita para mí. Y para esto vamos a ir a 2 de Corintios, en su capítulo número 6, donde vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a los corintios y les narra parte de lo que es importante en este asunto. Muchos toman esta cita bíblica también para expresarlo y dice, versículo número 14, no se unan con los incrédulos en yugo desigual. Pues, ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber la luz con las tinieblas? ¿Y qué puede tener Cristo con Belia? ¿O qué puede tener en común un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo de Dios viviente, porque ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice, sacan de en medio de ellos y apártense, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Y seré un padre para ustedes, ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Bueno, aquí vemos una cita bíblica que es muy común, y ahí está el hermano Philly, que ha tenido la oportunidad de ir a varias iglesias, y siempre se toma esta cita bíblica para decir, aquí lo dice, no se unan en yugo desigual, y lo relacionan con el noviazgo, ¿no? Ahora, es cierto, es que lo que pasa es que es el error. Sacamos un versículo y hacemos de un versículo, de una parte, sacamos el texto del contexto. Hay que leer todo el capítulo 6. Y si usted se pone a analizar el capítulo 6, no lo vamos a leer, pero si usted se pone a analizar el capítulo 6, les está hablando que los corintios están empezando a hacer prácticas y empezaban a reunirse con personas que no debían de reunirse. Yo busqué la palabra yugo, y la palabra yugo simplemente dice que es un instrumento que ata a 2 o más bueyes para que caminen hacia una dirección. Ese es un yugo. No tiene nada que ver con matrimonio o noviazgo. Entonces, no se está refiriendo literal a un noviazgo, sino se está refiriendo a que puede ser que tú te juntes que eres hombre y te juntes con hombres que no son creyentes y no te edifican en nada, no te acercan a Dios, sino todo lo contrario, te alejan de Dios, te quitan el poder estar con el Señor. En vez de acercarte a Dios, te alejan. En vez de que ellos quieran conocer genuinamente a Dios y se presten, no, todo lo contrario, pareciera que te inducen a ti a no obedecer o a no hacer la voluntad de Dios. Y cuando gana las tinieblas a la luz, ahí es mejor cortar por lo sano y apartarse. Puede ser cuando un hombre tiene un amigo hombre, cuando un hombre tiene una amiga mujer, cuando una mujer tiene una amiga mujer, o cuando una mujer tiene un amigo hombre. Es decir, está hablando de las relaciones no extramaritales, es decir, no con una relación que va más allá de la amistad, sino con relaciones que son las más comunes, la relación de amistad. Por eso es que, por ejemplo, hasta hay un dicho mexicano que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El que se junta con lobos aprende a aullar, ¿no? ¿Sí o no? Es cierto. Tú eres una muchacha que va a la iglesia, amas al Señor, adoras al Señor. Cuando eras niña te gustaba el Señor, te gozabas en la presencia de Él. Pero llegas a la secundaria y te empiezas a juntar con muchachas que te empiezan a preguntar y te juntas con ellas y dicen, lo que pasa es que a mí me gusta fulanito y el otro a mí me gusta sultanito. Y aunque tú te estés guardando, simplemente por juntarte con ellas, el pensamiento de ellos empieza a entrar en la vida de la señorita o del joven. Y exactamente pasa en la edad en la que no tenemos definido un carácter, en la que somos moldeados
y somos como hojas caídas que somos llevadas de un lado a otro, de un lado a otro. Y entonces resulta que en las iglesias hay muchachas que tienen por pareja a muchachos, y en la iglesia son unas, y en la iglesia son unas, y cuando andan con el muchacho son otras. Entonces resulta que también pasa lo mismo con el varón. También hay muchachos que predican la palabra, que se gozan, disfrutan de la predicación, le cantan al Señor, le sirven al Señor, están a un paso de, ya que la gente los empieza a reconocer como líder, como copastor, pastor de jóvenes, como ujier, como cualquier otro ministerio que hay dentro de la iglesia. Pero resulta que conocen a una muchacha y la muchacha lo empieza a separar del camino. Es muy, muy común. Y exactamente agarra el momento de más debilidad. Cuando la muchacha más quiere estar cerca de Dios, ¡pum!, conoce a un muchacho que no conoce de Dios. Y le platica de todo menos de Dios. Entonces la muchacha se avergüenza y dice, es que si le platico de la Biblia, pues le va a decir que qué ñoña, que no estoy en su onda y esto. Y entonces ya empezamos con el yugo de igual, aunque no sean novios. Aún puedo estar yo en el trabajo y a lo mejor mi compañero del trabajo me induce y me dice, oye, saliendo vamos a jugar billar. Y yo sé que saliendo tengo un culto. Pero entonces me dice, es que ¿para qué? ¿Todos van al culto? Si te van a extrañar, no, pues no. Y luego para acabarla, hay pastores que dicen que nadie es indispensable. Pues cualquiera se la cree, ¿no? Dice, bueno, ni soy indispensable. De todas maneras, pues Dios está en todos lados, ¿no? Sí, pues sí. Y resulta que nos termina arrastrando y nos vamos y se van a jugar billar o X o Y cosa que está dentro de nuestro alcance y no lo hacemos. Bueno, ese es el yugo de desigual, que a veces el joven empieza a jugar fútbol y se une con otros que les gusta jugar fútbol y por jugar fútbol deja su relación con Dios. Y entonces empieza a hacer prácticas que no van de acuerdo a lo que le agrada a Dios. Hermano, entonces todo está prohibido. No, todo está prohibido. Tú puedes ser un futbolista, porque al final de cuentas es tu trabajo, es un don, un talento que Dios te ha dado, pero honrar a Dios, tomar la decisión de que Dios es tu prioridad. Tú puedes ser una muchachita que va a la escuela y te puedes juntar como Daniel, que estaba en Babilonia, y hablabas y a lo mejor te juntas con los peores de la escuela, pero ellos ven en ti un cambio y te empiezan a decir, desde que estoy contigo voy cambiando. Y ahí es donde tenemos, o los jóvenes o las señoritas tienen que entrar y decir, es que no soy yo, es Dios. Entonces el apóstol Pablo en esta parte no habla, para nada va dirigido al noviazgo, para nada. Entonces, hermano, ¿puedo o no puedo? Mire, cuando yo conocí el evangelio me dijeron, ay, huele rico. No me dijeron eso, ya me llegó el olor. A mí me dijeron, joven, ¿quiere tener novia? Sí, búsquese una cristiana. Señorita, ¿quiere tener novio? Sí, búsquese un cristiano. Y yo me la creí, porque lo decía el pastor. Y entonces dije, tengo que buscarme a una cristiana. Y conocí a muchas señoritas. Estaba en el pleno loto de, un poquito más joven que ahorita. Ahorita estoy en el pleno, exactamente está el sol al mediodía en mi vida. Estaba yo más joven. Y entonces dije, pues a lo mejor fulanita de tal podría ser. Pero yo nunca aceleré nada y dije, no me veo haciendo una vida con fulanita de tal, con sultanita. Yo empecé a marcar parámetros que eran muy difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque yo dije, quiero tener una esposa que sea conforme al corazón de Dios. Un buen deseo, pero ejecutado de manera equivocada. Porque el pastor dijo, búsquese, punto 1. Joven, ¿tú quieres buscar? Pasa, ya te equivocaste. Señorita, ¿tú vas a buscar? Ya te equivocaste. Adán, ¿cuándo buscó a Eva? Nada. Dios sabía que necesitaba lo que necesitaba Adán.
Y le mandó a Eva. Lo vimos en la primera predicación. Entonces empecé yo a tener parámetros muy grandes. La chica mínimo tiene que haber leído toda la Biblia y 2 o 3 versiones, mínimo. Segunda, tiene que saber tocar un instrumento para que cantemos juntos en la alabanza. Tercera, congregarse todos los días. Cuarta, que ella también tenga la iniciativa o el llamado a servirle a Dios conmigo, si no me va a ser de estorbo. Y yo conocí a las muchachas en la iglesia y siempre aparentaban una cosa, pero al momento de irlas conociendo, dije, no, pues no. Les preguntaba y decía, oye, ¿qué has leído de la Biblia? Y me decían, nada. Y decía, no. No, y ahí simplemente yo ya marcaba la barrera, me cerraba totalmente a algún día pensar siquiera en tener una relación con fulanito, sultanita, porque decía, es que ni lee. En vez de meterme con el Señor, me va a sacar. Nuevamente, punto equivocado mío. La idea era bien, pero mal ejecutada porque yo estaba buscando. Llegó un punto en el que dije, ya no voy a buscar. Ya me desesperé. No existe la chica perfecta para Diego. ¿Quién me va a aceptar a mí? Con mi pasado, con mis errores, con mis equivocaciones, con los arranques de ira que todo mundo tenemos. Pero yo pensaba que era lo único. ¿Quién me va a aceptar así? Porque me verán en la iglesia, pero me van a conocer en la casa y me dicen, ¿sabes qué? No, hermano Diego, usted una cara aquí y otra cara allá. Y yo no quería fingir con nadie. El Señor, ya mejor. Y entonces decidí cerrarme en mi corazón y dije, ya no. Yo nunca me voy a casar, nunca voy a tener novia. Y Dios me quiere soltero. Y por un lado yo mismo me daba ánimos. Y decía, qué bueno. Voy a predicar, voy a ir a evangelizar aquí. Y no voy a tener una esposa que me esté diciendo, ya vámonos de aquí y al otro. Es lo que yo pensaba en ese tiempo. Y entonces cuando yo conocí a una muchacha o conocí a otra hermana de la iglesia, decía, no, es que no. Las mamás de las hermanitas, de las jovencitas, había mamás que me decían, hermano, ¿cómo me gustaría que usted fuera? Que fuera mi yerno, así, o que mi hija encontrara un joven como usted, dándome a entender, pues échale esta mi hija, ¿no? Y yo decía, no, pero no. Yo decía, no. Y es muy común porque seamos sinceros, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Y quiero que puedan entender un poco, porque yo entendía a las hermanas. Imagínate, si ahorita yo estaba más delgadito. Y yo hacía deporte. Aparte, pues, carismático. Hermanos, echan muchas flores. Pero independientemente de eso, leía la Biblia, me la sabía. Predicaba. Era la mano derecha del pastor. Tocaba los instrumentos. Era el líder de la alabanza. Siempre me la pasaba en la iglesia. Iba para aquí, para allá. Visitaba a los hermanos. Pues las hermanas, ¿qué decían? Hermana, hija, ese te conviene, ¿no? Y la hija, no, mamá, es que a mí me gusta fulanito. Pero él ni canta, ni ha leído la Biblia. El hermano Diego sí la ha leído. Te conviene. Y entonces, dije, no, nada ya. Y entonces empiezo a trabajar en lo secular y también conocí más muchachas de mi edad. Pero yo literalmente era así como de que, es que yo soy cristiano. Yo sí, soy cristiano. Y leo la Biblia y ella, bueno. O otras compañeras, no, pues no, yo no, a mí eso de religión ni me gusta y no sé qué. Y automáticamente yo cerraba. Y decía, no te unas en yugo desigual. ¿Qué tienen en común las tinieblas? Lo que ahorita estamos leyendo. Y entonces yo me cerré y dije, no hay mujer para ella. No hay mujer. Dije, Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿Te olvidaste? No hay. Afuera en el mundo no voy a andar buscando. Porque con la cristiana le arriesgo. Pues ahora imaginen con alguien del mundo. Peor. Yo decía, peor. ¿Por qué? Porque va a querer salir los fines de semana. Y yo los sábados los tengo con los jóvenes. Yo los domingos estoy en los 2 servicios. Y terminando los servicios me pongo a enseñar con los jóvenes. Y entre semana va a querer salir. ¿A qué horas? En la mañana no puedo porque estoy en la iglesia. En la tarde están los servicios. Y si le invito a la iglesia me va a decir que no. Y si viene va a venir porque yo le diga. Y es lo que yo no quiero. ¿Qué hago? Bueno,
no voy a hacer nada. Voy a poner a orar, Señor, usted sabe. En vez de buscar, dije, Señor, voy a hacer lo contrario. Voy a prepararme para el noviazgo y para algún futuro matrimonio. Ahí veían los congresos de matrimonios, puros matrimonios, y por ahí el hermano Diego, escuchando los matrimonios, aprendiendo. Escuchaba predicaciones y cuando decían errores que se cometen en el matrimonio, a ver, yo quiero escucharlo. Y veía así predicaciones y de repente nos invitaban a congresos de jóvenes e iba y decía, vamos a hablar, al final quédense porque vamos a hablar, vamos a dar un taller para que los jóvenes busca una chica que sea como tú, ¿no? O chica, busca, y yo, a ver, quiero saber qué es lo que dice la Biblia. Y entonces dije, voy a procurar ser, ya no buscar, sino ser lo más ideal para estar listo para cuando Dios me mande a mi Eva, a mi costilla. Pero pasaba el tiempo y ni sus luces de mi Eva, ni sus luces. Te tardaste, amor. Tardaste. Resulta que entonces yo me alejo del Señor. Me alejo del Señor. Y en ese alejamiento del Señor sufrí, padecí. Ya no quería yo saber nada. Yo quería leer la Biblia, pero ya no congregarme. Me congregaba, pero sabía y me sentía mal conmigo mismo porque yo sabía el lugar que Dios me había dado y que yo mismo había despreciado. ¿Por qué? Por mi desobediencia, por mi falta de experiencia, por mi inmadurez. Bueno, dejé de pensar, dije, ya mejor me voy a dedicar a ver por mí mismo, a buscar un empleo, a ahorrar mi dinerito. En un año me pongo a estudiar, termino una carrera y ya. Yo pensaba en mis hermanos, yo voy a ser el tío buena onda de mis hermanos, que se case mi hermano y yo voy a ser el tío que le va a enseñar a sus hijos de la Biblia, ¿no? A mis sobrinos. Y entonces voy a trabajar y es cuando conozco a mi esposa. Y para los que la conocen, ahí está mi esposita, levanta la mano, esposita. Los que no se las presento, pasa la cámara, esposita. Pero resulta y es bien curioso, porque han pasado 3 años desde que estamos juntos, más o menos. Sí, cierto. 3 años. Y hemos pasado momentos difíciles, pero desde el momento en que la conocí, literal, va a sonar bien romántico, pero desde el momento en que la conocí, le dije, siento que te conozco de toda la vida. De toda la vida. Ahí no tuve dudas. La única duda que tuve es, no conoce de la Biblia. Porque no conocía de la palabra de Dios, ¿verdad? Y recuerdo esa primera ocasión que sacó mi Biblia de la mochila, ¿te acuerdas? Su actitud de mi esposita fue, no, yo de religión nada. Y se dio la vuelta y se fue. Y dije, pues a lo mejor no es. Pero algo, yo sentía, decía, como que algo me apegaba a ella. Y era muy distinto. Si algún día se me acerca con Juan, ¿y cómo sabes que es la indicada? No sabría qué decirle, porque solamente es algo que se sabe, o al menos yo sí lo sentí, lo sabía. Con cualquier otra muchacha que yo conocía, o alguna novia que tuve en el pasado antes de conocer al Señor, yo dudaba. Yo dudaba y decía, ¿será ella o no será ella? ¿Será ella o no será ella? Cuando conocí a mi esposita, yo dije, no, literalmente dije, es que es ella. Es ella, era como cuando encajan 2 piezas del rompecabezas y exactamente encajan bien. Y entonces, pero yo le rogaba decir, Señor, es que no conoce de ti. No conoce de ti. Y si ahorita estoy lejos de ti, Señor, me va a alejar más. ¿Por qué? Porque yo sé que las tradiciones, de seguro festeja Día de Muertos, Halloween, le ha de gustar disfrazarse, poner arbolito de Navidad, usa las celebraciones, ¿no? Y dicho y hecho, ¿verdad? Dicho y hecho. Pero entonces, ¿por qué usted decidió, hermano Diego? ¿Por qué? Porque leí lo siguiente, 1 Corintios capítulo 7. Y fue donde el Señor, fue donde entendí que el Señor, en algunos casos, en algunos casos el Señor permite situaciones como la de mi esposita conmigo. Y no quiero generalizar.
¿Por qué? Porque muchos van a decir, si el hermano Diego pudo, yo también puedo. No, es que no puede ser lo mismo. No generalizo porque tú no eres como yo y porque mi esposa no es como es la chica que tú pretendes. Y los dos no van a congeniar. Son casos totalmente distintos, pero a mí me consoló y el Señor me habló y dije, aquí, si se acaba y si veo que me aleja de Dios, pero ya estoy con ella, yo sé que nunca más, solamente tengo una oportunidad. Era como un juego, como una apuesta, y era apostarle todo al número que había yo elegido. Y tenía una de dos, o pierdo todo o gano todo. Y en ningún momento yo pensé, voy a convertirla para Cristo, voy a predicarle del Evangelio. No, dije, que ella vea y que me conozca, que vea la diferencia de alguien que conoce de Dios y de las personas que no conocen de Dios. No para que se convierta, pero si se convierte, Dios mío, bendito, no, sería, Señor, el sueño realizado de mi vida. Pero lo hago para que algún día ella no tenga excusas delante de Dios. Digas que nunca me hablaron y que Dios le diga, lo tuviste al lado. Tuviste la oportunidad, más viviste con Él y no la aprovechaste. Dije, ya, si no funciona, a ver qué nos dice. Y lo aposté todo gracias al siguiente versículo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. A los demás les digo yo, y no el Señor, si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarlo. 14. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa, y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes sean impuros, mientras que ahora son santos. Y viene lo importante. Dije, Señor, ok, ya sé que sí puedo, pero ¿y si no funciona, Señor? Y el Señor me dijo, pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no está obligado a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Porque ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? O ¿cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? De todas maneras, cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición en la que el Señor lo asignó y a la cual lo llamó. Esto es lo que mando en todas las iglesias. ¿Fue alguno llamado cuando yo estaba circuncidado? Bueno, hasta ahí. Y dije, ok, tengo una oportunidad. Es decir, que así como Dios llama en un matrimonio al hombre primero y después llama a la mujer, y a veces al revés, primero llama a la mujer y luego llama al hombre. Pero Señor, ¿y la no creyente? Y el Señor me dijo, hijo, tú no creías en mí. Si yo te hubiera rechazado por tener los estándares que tú tenías, ¿dónde estarías? Sí, cierto, Señor. Otro caso que me ayudó a esto, pero bueno, no mucho, no mucho, fue la esposa de no me acuerdo quién, creo que fue Ageo, la que se casó, o Sofonías, la que se casó con la prostituta. Entonces, Oseas, la esposa de Oseas. No me ayudó mucho porque dije, es que yo no quiero ninguna prostituta, Señor. Pero ¿qué hizo Oseas? Oseas ahí estuvo. Oseas ahí se mantuvo. Pues vamos a ver. Y vi que cuando estaba con mi esposa, que en ese tiempo éramos novios, yo dije, es que yo sí, y lo expresé. Yo no quiero una relación de un rato. Tiene que ser algo duradero. Algo para toda la vida. Algo que valga la pena. Yo no estoy para medias tintas y estoy dispuesto a que si estoy fallando en algo, pedirle a Dios cambiar por bien tuyo y bien mío. Que salgamos adelante. Y lo que todos decimos, ¿no? Yo de viejitos me quiero ver contigo. Eso lo decimos a lo mejor muchos o todos. Pero hay una diferencia. Que dije,
Yo voy a estar ahí si Dios me lo permite. Y si nosotros ponemos de nuestro lado, de nuestra parte. Con el primer problema no podemos huir. No podemos huir. Si no es aguantar. Es fácil decir, la cruz está muy pesada, aquí la dejo. No, mijo, usted la escogió, ahora aguántese. No, mija, usted la escogió, ahora aguántese. Pero es que él no es creyente y me está alejando de Dios. ¿Te diste cuenta? Yo cuando convivía con mi esposita, yo veía que ella no me alejaba de Dios. Al contrario, yo me estaba alejando de Dios. Y las preguntas que ella me hacía de la Biblia, porque me preguntaba, ¿verdad? Me preguntaba, oye, ¿por qué esto? Me incitaba a regresar al camino, a poner alabanzas, a depender nuevamente del Creador, a saber que yo tenía, a recordar que yo tenía un llamado, que Dios me había hecho un llamado que yo había hecho a un lado, y Dios me hizo recordarlo por medio de ella. Y dije, esta es la señal, Señor, que esperaba. Señor, si estamos haciendo las cosas bien, no va a haber ningún impedimento y todo va a fluir sin obstáculo. ¿Y qué cree? Todo fluyó. No hubo oposición ni de parte de su familia, ni de parte de mi familia. No hubo problemas. Todo lo contrario, todo fluyó como si ya nos conociéramos de años. Y empezamos a tener buenos momentos, pero siempre, yo sabía que la responsabilidad del noviazgo y luego el matrimonio primordialmente era mía, del hombre. Y cuando es todo lo contrario, cuando es la muchacha, tiene que entender que la responsabilidad es del varón y que su deber de ella es orar. Señor, cámbiamelo. Cámbiame a este animal. Cámbiame a este animal y conviértelo en un siervo tuyo, Señor. Conviértelo en un siervo tuyo. Y ahí es donde la muchacha tiene que saber lo que le está pidiendo a Dios. Porque si le estás pidiendo que te lo cambie, el Señor te lo va a cambiar. Pero a lo mejor te lo cambia y te lo llama y le dices, ¿sabes qué? Ahora quiero que me sigan de tiempo completo. Pero como la muchacha está acostumbrada y quiere recibir su gasto, ¿qué le va a decir? Es que ahora no hay gasto. No hay gasto porque no hay dinero en la iglesia. No trabajamos, estamos en la obra de Dios. ¿Qué le vas a decir, muchacha? Es que ahora búscate un trabajo. ¿Qué va a decir el Señor? Pues que mira, ¿quién te entiende? Querías que te lo cambiara y te lo cambié para que me conociera. Me conoce y te molesta. ¿Sabes qué, hija? Ahora la que está mal eres tú. Entonces, para resumir y terminar con esta serie de predicaciones, quiero terminar y tener mucho cuidado con lo siguiente. Cuando un joven, una señorita va a tener una relación con una persona no creyente y aún creyente, porque el decir que son creyentes va muy parecido a una conversión genuina, pero no significa que vayan agarrados de la mano. No significa que vaya agarrados de la mano. Es más, puede haber más problemas porque a lo mejor el muchacho tiene una doctrina. A lo mejor el muchacho habla en lenguas acá, y la muchacha no, la muchacha es de una iglesia bautista y tiene otra doctrina. Y entonces empiezan los problemas por la doctrina. Y es más difícil cuando los dos están jalando que cuando uno jala. Y yo creo que es más, esto sí, es más si alguien quiere y al rato dice, preocupe, sí, yo asumo esa responsabilidad. Así como el apóstol dice, es un consejo mío, no del Señor. También yo en esta parte yo testifico. Creo que es más fácil para el Señor hacer una obra en un material en bruto que hacer una obra en algo que ya está hecho. Porque algo que ya está hecho y no sirve, tiene que romperlo y volverlo a hacer. Es más fácil vertir agua en un vaso vacío que vertir agua en un vaso lleno. Bienaventurados los de un corazón limpio, los pobres en espíritu. No dice los ricos, los pobres en espíritu. Pero eso sí, hay que tener mucho cuidado al momento de elegir o de tomar la decisión, porque elegir puedes elegir a cualquiera. Sales acá afuera y te eliges al primer fulano que pasa, vámonos.
La elección es fácil. El problema es la decisión y aguantar esa decisión. Que me pega, mija, tú lo elegiste. Lo que pasa es que es una floja, mijo, tú lo elegiste. No les voy a decir el tiempo que tardamos nosotros en formar nuestra relación, porque igual se van a volver locos, hermanos, pero llevamos más tiempo que aún personas más grandes que nosotros. Tuvieron 8 años de noviazgo, 1 mes de matrimonio y miren, dijeron chao, bye. ¿Por qué? Porque no supieron afrontar el matrimonio. ¿Por qué? Porque yo creo que al menos en la vida del paso de tener una relación con alguien tienes que estar agarrado de Dios. Yo sabía lo que dice aquí, que por medio de mí era una responsabilidad doble. Dios santificaba a mi esposa. Dios santificaba a mi esposa y ella tenía que ver el ejemplo del Evangelio de Cristo. Ella tenía que ver a Cristo en mí. Y mis oraciones al Señor es: ruego algún día mi esposa se goce como yo me gozo. Y todo vino también cuando Dios nos mandó a la bendición latosa. ¿Verdad? Eso también ayudó y fue hincapié para que mi esposa se acercara al Señor. Pero siguiente punto, tienes que conocer tú que estás buscando a alguien y te encuentras a alguien que no conoce el mundo, prepárate, porque vienen las preguntas y tienes que saber qué responder. No le digas, es que el pastor, no, ¿por qué? El mundo está cansado de pastores fraudulentos, que solamente quieren tu diezmo, que solamente quieren el dinero. Nadie quiere ir a esas iglesias, a menos del mundo. Cualquiera que les hable de un pastor al mundo, van a decir, hay mucho dinero. Sí, los pastores ganan bien, sacan mucho dinero de la religión. Tienes que estar preparado, porque es constantemente evangelizar y mostrar, testificar de Cristo a tu esposo o a tu esposa, a tu novio o a tu novia. Porque si ahí no funciona, menos te va a funcionar en la iglesia. Es más, en la iglesia vas a empezar a decaer. Va a pasar lo siguiente, Primera de Reyes, capítulo 11. Resulta que en las Escrituras hubo un hombre que quiso hacer lo que muchos hacen. Se sintió, a pesar de tener la libertad que tenemos en Cristo de poder elegir, él tomó la elección, la libertad, por libertinaje. Y en vez de pensar en una vida con alguien y servirle a Dios con alguien y prepararse con su futuro matrimonio para Dios, él pensó solamente en satisfacerse a sí mismos. Si algún día un joven, una señorita piensan en tener una novia, un novio, para después casarse, tienen que pensar que ya no pueden pensar en sí, sino tienen que pensar en servirle al hombre o en servirle a la mujer, porque en eso se basa el futuro matrimonio. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo número 1. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija de Faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Para empezar, primer error, de muchas mujeres extranjeras. Todas ellas de Edom, de Sidón, de los hititas. Y de todas ellas el Señor ya le había advertido a los israelitas: no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, porque por ellas ustedes corren el riesgo de llegar a adorar a otros dioses. Y ahí es donde corremos el riesgo a veces nosotros como creyentes. La voy a evangelizar. Mijo, te terminó evangelizando a ti. Te enamoraste de la testigo de Jehová y ya te estás yendo con ella a su templo. Ya también tú eres testigo de Jehová. Te enamoraste, mija, de un católico y te salió borracho. Y ahí andas peleando con él porque es borracho, porque le gusta salir con su hijo, con sus hijos, sus amigos, porque te habla con groserías. Señor, es Él, conócelo. Y prepárate, porque si tienes novio, conócelo. Y si tienes novia, prepárate y conócelo. Que no tengo novio, que no tengo novia. Bueno, hijo, hija, prepárese y no busque. Espere a que el Señor se lo mande o a que el Señor Pero hermano, yo tengo 35 años y no me la manda el Señor. Espere. Isaac tenía 40 años cuando llegó Rebeca. Jacob tenía 40 años cuando tuvo a Lea.
47 cuando le llegó Raquel. Hay pastores que comienzan a ser pastores antes de ser casados. O antes, espérese. Y hay pastores que todo lo contrario. Primero se casan y luego ya son pastores. Usted no sabe lo que Dios le va a llamar a la que va a ser, a la que usted quiere por novia. Tiene que pensar que la muchacha, que el muchacho que no es creyente, su familia no es creyente. Y siempre están, los que no conocen a Dios están muy apegados a su familia. Si los que conocemos aún estamos apegados a la familia, los que no conocen están más apegados. Y si te casas con ellos, casi siempre es casarte con toda la familia. E irle explicando y no imponer nada, porque es el primer error que cometemos, empezar a imponer. Es la advertencia a la palabra de Dios. ¿Se puede uno casar? ¿Tener novio que no sea creyente? Sí se puede, pero es cuestión de ir preparado. Ir preparado, no buscar que la otra esté preparada porque no lo va a estar. No esperar a que el otro esté preparado porque no va a estar, sino estar preparado. Prepararse en las cuestiones de las relaciones conyugales, o sea, con una pareja, para un futuro matrimonio, y pensar en que ese matrimonio va a ser hasta que la muerte, que es lo que le agrada a mi Dios. Es lo que le agrada a mi Rey, a mi Maestro, a aquel que me mandó a mi esposita cuando yo más la necesitaba. No cuando yo quise, sino cuando la necesitaba. Me la mandó no antes ni después, me la mandó en el momento preciso. Y así también el Señor me hizo llegar a ella en el momento preciso de su vida. Lo hablo como ejemplo, no para que me imiten, sino para que se preparen. Si aún así preparados, pueden cometer errores. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Dios.